Feliz sábado para todos, ¿cómo están? Hoy es un hermoso día para tener la presión baja, ¿verdad? ¿Sí? Espero que por la presión baja ninguno se me quede dormido acá, pero es por la presión baja, no por otra cosa, espero. ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga mucho y en este día vamos a tratar de meditar en algunas cuestiones que espero sean interesantes para cada uno de nosotros y que sean de bendición también. Estamos llegando a unas fechas que son especiales en muchos aspectos para la cristiandad, ¿verdad? Aunque algunos intentan sacarle la importancia de esta fecha, aunque son cristianos, algunos intentan sacarle la importancia a estas fechas diciendo de que la Navidad es pagana. No, la Navidad es cristiana, la Navidad es nuestra. De no haber acontecido la Navidad no tendríamos ni siquiera salvación. Así que la Navidad es nuestra y hagamos la nuestra. Y siempre suele ocurrir en estas fechas que solemos juntarnos con la familia o invitamos a alguien. Siempre hay invitaciones, ¿no es cierto? Siempre de alguna u otra manera hay alguna invitación que hacemos en esta fecha. Y es interesante porque cuando el nacimiento de Cristo ocurrió, y volvemos a sostener que no tenemos precisión bíblica ni histórica del momento en que Jesús nació, pero aceptamos que el 25 de diciembre todo el mundo lo celebra, nosotros aprovechamos y recordamos como cristianismo, como cristianos, como adventistas, esta fecha del 25 de diciembre también la aprovechamos inclusive para predicar el Evangelio, así debiera ser. Pero cuando ocurrió el nacimiento de Cristo, también hubo una invitación muy especial. Y yo voy a ir ahora a esa parte de la Biblia. También hubo una invitación especial. Y esa invitación fue una invitación divina para que los hijos de Dios fueran a la casa de pan en esa fecha. Una invitación divina para que los hijos de Dios fueran a la casa del pan. ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Y acá nosotros encontramos, a partir del versículo 10 de Lucas 2, la invitación a la casa de pan que les estoy mencionando. Ahora les voy a explicar por qué. Lucas 2, versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué yo estoy diciendo que es una invitación divina a la casa de pan? Ahí la traducción en algunos lugares dice ciudad de David, otros dice Belén. No sé si ustedes sabían, pero la palabra hebrea para Belén es Betehel. Betehel significa casa de pan. Eso significa Betehel, casa de pan. En hebreo, Belén se lo conoce como casa de pan. Históricamente, Belén fue conocida como casa de pan. Y hay una invitación divina de parte de los ángeles para que los pastores que recibieron el mensaje fueran hasta la casa de pan, fueran hasta Belén a ver el acontecimiento ocurrido. Es muy interesante que, como un dato histórico nomás, por ejemplo, Gregorio Magno escribió lo siguiente sobre la casa de pan. Él dice: es bien apropiado que el Redentor naciera en Betehelem, porque Betehelem quiere decir casa de pan. En efecto, él dice de sí mismo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Eso escribió este hombre, padre de la iglesia, en
siglos pasados acerca de Betejelem, acerca de Belén, casa de pan. Ahora, si nosotros nos concentramos, y eso voy a querer requerir de ustedes en esta mañana, que nos concentremos, que luchemos un poquito con la presión baja y que nos concentremos, porque hay en este pasaje de Lucas, a partir del versículo 10, inclusive hasta el versículo 20, hay algunas cuestiones interesantísimas y el uso del idioma que usan especialmente los griegos, los ángeles en griego, que tienen un sentido y un significado maravilloso para nosotros. Es decir, podemos encontrar en este pasaje tan conocido para nosotros, que incluso muchas veces hasta los niños en las iglesias lo representan, lo tenemos aquí representado en un pesebre, pero muchas veces por desconocimiento del idioma y por desconocimiento de las palabras que utilizaron los ángeles, nos perdemos de vista una riqueza muy nutritiva, teológica para nosotros hoy. Así que ¿están dispuestos a explorar conmigo esta riqueza? ¿Sí? Bueno, no se me duerman, ¿sí? Vamos a mantenerlo. Acá dijo Mati que tenemos tiempo hasta las 4:30, así que hoy podemos hacer ayuno, ¿sí? Seguimos entonces, no importa. Con la escuela sabática incluida, o sea que no es hasta las 4:30. Bien, vamos a ver quiénes aguantan. No, tranquilo. Todos van a llegar temprano para comer los ravioles calentitos, no los van a comer frío hoy. Vamos a Lucas 2, volvemos a Lucas 2, 10 y 11 y repasamos lo que aquí dice el ángel. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Permítanme primero analizar este versículo, el versículo 10 sobre todo, porque aquí aparece una palabra que nosotros muchas veces no le damos la importancia que se merece. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí? Aquí aparece en el uso del Nuevo Testamento, por primera vez aparece la palabra evangelio. En griego, evangelosimai, ¿sí? Traducida o transliterada al latín, evangelium, y traducida al castellano, evangelio. Por primera vez en el uso del Nuevo Testamento aparece la palabra evangelium. ¿Quiénes la pronuncian? Los ángeles. Los ángeles pronuncian y es traducida allí seguramente en tu versión, como yo lo acabo de leer. Esa palabra es traducida, os traigo nuevas noticias, os traigo nuevas de alegría, también dicen algunas otras versiones. Pero la palabra real que aparece ahí es la palabra evangelio. Los ángeles dijeron a los pastorcitos, les traigo un evangelio. Ahora, ¿por qué los ángeles utilizaron estas palabras? Y aquí venimos ahora a investigar la primera de las palabras que vamos a ver hoy, o la primera estructura teológica que vamos a ver hoy. ¿Por qué ellos trajeron esta expresión? En primer lugar, históricamente, la palabra evangelio se utilizaba cuando un ejército vencía a otro o un ejército tomaba una ciudad importante, una conquista importante militar, y entonces enseguida que terminaba la batalla o la guerra, un mensajero salía a caballo o incluso hasta corriendo según la costumbre del lugar y llegaba hasta la ciudad o hasta el rey para darle la noticia de la victoria. Y cuando este mensajero entraba a esa ciudad, entraba gritando la palabra evangelium, evangelium, evangelium. Entonces significaba que habían ganado. Es decir, que la palabra evangelio en su origen significa victoria. La palabra evangelio en su origen significa yo he ganado, o hemos triunfado.
¿Cómo nosotros podríamos representar esto para que sea mucho más fácil? Bueno, para los argentinos tal vez sea más fácil esto pensando en que hace 3 años, y ha salido en todas las noticias y en todos los lugares, el recorrido. ¿Qué pasó el 18 de diciembre hace 3 años? La Argentina ganó el Mundial, ¿sí? Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá celebraron, festejaron el ganar ese Mundial. O alguno dijo, oh. No, los que son argentinos salieron a festejar. Se hizo famosa el festejo argentino a nivel mundial por haber ganado ese Mundial de fútbol. Se hizo famoso porque salió todo el mundo a la calle y no hubo ningún incidente. Cosa increíble lo que pasó en esa fecha. Ahí muchos argentinos sin querer salieron evangelio. Ganamos. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Ahora imagínense y volvamos al contexto y volvamos al hecho del texto. Volvamos al texto. Los ángeles se aparecieron delante de los pastorcitos y le dijeron, ¡victoria! ¡Alegría! Esto es una victoria. Ahora, espero que se esté entendiendo la idea, porque esto es lo que realmente ocurrió. Los ángeles trajeron la noticia de victoria porque el Hijo de Dios había nacido. Eso quiere decir que la Navidad, como tal, tiene una importancia fundamental de victoria para el cristianismo. En la Navidad, que de paso la Navidad se usa solo para el nacimiento de Cristo, no se usa para el nacimiento de cualquier ser normal. Navidad significa nacido. Eso significa Navidad. Y la Navidad tiene su significado puro y exclusivo para Cristo. Nadie festejó la Navidad cuando vos naciste. Tus padres, pero tu cumpleaños, pero no la Navidad. Así que la Navidad tiene un hecho de victoria para nosotros. La victoria de lo que significa dar un testimonio. Y enseguida vamos a profundizar un poquito más esto, porque evangelio está relacionado directamente con contar las victorias que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Cuando alguien dice, voy a predicar el evangelio, y entonces llevo un paquete de galletitas y una Biblia y se lo regalo a alguien, perdóname, no estás predicando el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. No estoy queriendo decir que no hay que hacerlo. Quiero que se entienda bien. Predicar el evangelio es contar las victorias que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es predicar el evangelio. Eso significa evangelio. Cuando yo con alegría le cuento a otro lo que Cristo ha hecho por mí. Cuando con alegría les cuento las victorias de los triunfos que Dios ha logrado en mi vida. Eso es predicar el evangelio. Si no, fíjense un detalle teológico. Libro de Mateo. Cuando el Señor dice, id y predicad el evangelio para que sea testimonio y entonces será el fin. Testimonio, porque evangelio es un testimonio, es el testimonio de lo que Cristo hace en tu vida. Y eso hay que contarlo con alegría. Porque las personas cuando escuchan tu alegría de lo que Cristo hace por vos, se empieza a predicar el evangelio. Y entonces vienen los estudios bíblicos. Y entonces recién allí viene traerlo a la iglesia y entonces recién ahí viene el bautismo. Pero la predicación del evangelio es contarle a la gente con alegría lo que Dios ha hecho en mi vida. Y te hago una pregunta. ¿Ha hecho victorias el Señor en tu vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos, aunque sea una experiencia de victoria en nuestra vida? Yo tengo miles de cosas que el Señor ha hecho en mi vida. De cosas que cómo el Señor ha transformado mi vida, cómo el Señor transformó mi familia paterna. Son victorias. Y eso es evangelio. Y los ángeles fueron a contar un testimonio.
les traemos la victoria de Dios porque nació Cristo. ¿Y saben qué significa eso, queridos pastorcitos? Decían los ángeles. Eso significa que a partir de ahora se vence el pecado. Así que es una gran victoria esto. Por eso venimos con entusiasmo, con alegría, y les venimos a contar a ustedes lo sucedido. Así que yo sé muy bien que ahora, a partir de ahora, cuando leas este texto, te vas a acordar de lo que los ángeles dijeron. Porque cambia totalmente la historia al conocer el significado verdadero de una palabra, cambia totalmente el contexto inclusive de la historia. Los ángeles vinieron a aclamar con alegría la victoria del nacimiento de Cristo. Y pregunto, ¿es una victoria el nacimiento de Cristo? Y si tuviésemos que responder por qué es una victoria el nacimiento de Cristo, ¿qué diríamos? ¿Por qué es una victoria el nacimiento de Cristo? ¿Por qué? Hubo la encarnación divina, el hecho más importante de la historia teológica de este mundo, la encarnación, lo que nadie jamás podrá explicar desde la perspectiva humana. La encarnación es un hecho que no podemos explicarlo desde la perspectiva humana. Solo se puede explicar desde la perspectiva divina. Es el hecho de contextualización más significativo del mundo. Es decir, que la Navidad encierra eso. Y muchas veces nosotros pasamos esto de largo. Así que vinieron a contar una historia, vinieron a contar un testimonio, vinieron a aclamar una victoria. Pero fíjense que no termina ahí el hecho. De paso, simplemente para una cuestión de curiosidad, Lucas es el autor bíblico que más utiliza la expresión evangelio. Y en segundo lugar está Pablo. Pero el que más utiliza la expresión evangelio es Lucas. Y es tan importante para Lucas remarcar esto, el significado de la palabra evangelio, que él lo utiliza en Lucas 10, como leímos acá, Lucas 2:10, lo utiliza nuevamente en Lucas 3:18, lo vuelve a usar en 4:18 y 43, lo utiliza en el capítulo 7:22, en el capítulo 8:1, en el capítulo 9:6, en el capítulo 16 y versículo 20, en Hechos 5:42, en Hechos 8:35, en Hechos 11:20, en Hechos 17:18, y podríamos pasar casi toda la mañana de cómo Lucas utiliza cada 5 o 6 versículos la palabra evangelion. Ahora, ¿tiene importancia esa palabra teológicamente? Mucha importancia, porque evangelio significa dar testimonio, pero dar testimonio de las victorias de Cristo sobre tu vida. Si seguimos en el pasaje como les estaba diciendo, nosotros nos encontramos con otra situación interesante. Lucas 2, 15, 16. Vamos a los versículos 15 y 16. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Saben? Los ángeles no solamente le dijeron venimos a darte una noticia de victoria, sino que invitaron a los pastores a ir a Belén. Y ahí es donde está la invitación divina. Los invitaron para ir. Y en cuanto los ángeles se retiraron, los pastores obedecieron automáticamente la invitación. Una moraleja antes de analizar un poquito más esto. Cuando el Señor invita, hay que obedecer. Pero hay que obedecer automáticamente. Hay que obedecer inmediatamente. No hay que posponer esa invitación. La invitación es divina. Y cuando hay una invitación divina, nosotros tenemos que obedecer inmediatamente a esa invitación divina, como hicieron los pastores, porque fueron enseguida se fueron a la casa de pan, enseguida.
Y es interesante porque muchos de nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿por qué los ángeles fueron a ese grupito de pastores? Y no fueron a personas más importantes, más influyentes, más destacadas. Creo que todos nosotros sabemos por qué fueron los ángeles a los pastores. Porque esos pastorcitos allí reunidos fueron los únicos que estaban conversando entre ellos acerca de los acontecimientos finales. Y así, con la ignorancia que ellos tenían, porque ahora te voy a contar un poquito más qué educación tenían los que se dedicaban a ser pastorcitos de ovejas. Te voy a contar enseguida cuál era la educación de ellos. Con la ignorancia de ellos, tenían suficientes argumentos para estar preocupados de que algo iba a acontecer en los días que ellos estaban viviendo. Estamos hablando de una nación santa, que no sé cuánta gente habrá vivido en ese momento en Jerusalén. ¿Cuánta gente habrá estado viviendo allí entre los israelitas? Pero solamente un grupito de pastorcitos estaba preocupados por los acontecimientos que iban a acontecer por las profecías. Solo un grupito. Los demás, ¿en dónde estaban? ¿Saben dónde pueden haber estado los demás? Metidos en las cosas cotidianas, preocupados por si le alcanza el sueldo, si iban a cobrar el aguinaldo o no le iban a cobrar el aguinaldo, si me va a alcanzar la plata, si no tengo que ponerme para la fiesta, ¿no? Y se me rompieron los zapatos, las preocupaciones políticas sociales, miren lo que está pasando dentro de las políticas sociales, dice, bueno, sí, nos estamos acercando al tiempo del fin, porque acá está, y entonces me voy metiendo cada vez más con la vida de Milei, con la vida de la AFA, con la vida de esto, con la vida de lo otro, al punto de que me olvido de lo esencial, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pasaba con Israel. ¿No podría estar pasándonos eso a nosotros hoy? Estamos tan preocupados por los mismos acontecimientos sociales políticos que nos estamos olvidando que la venida del Señor está golpeando la puerta. Podría pasarnos. Y qué triste es, ojalá no sea eso una tipología, ¿no? Hemos estado estudiando el tipo y el antitipo en las lecciones de escuela sabática. Y ojalá no sea un tipo, el grupito pequeñito de pastores, con un antitipo de un pequeño puñadito de nosotros cuando el Señor venga. Espero que no sea así. Espero que el Señor nos ayude a que nosotros estemos despiertos y preocupados por la segunda venida de Cristo. Pero en ese momento no sucedió. No sucedió. Lo mismo ocurrió con los reyes magos, que nosotros les llamamos así, que llegaron para el nacimiento de Cristo. Llegaron a Jerusalén, fueron a hablar con el rey para ver si el rey sabía dónde estaba el nacido, y el rey ni idea de lo que le estaban hablando, lo agarró en cualquiera al rey, y nadie del pueblo sabía de qué estaban hablando estos reyes magos. Sin embargo, los ángeles mismos estaban conduciendo el camino de estos reyes magos, gente que no tiene nada que ver con Israel, que serían paganos para ellos. Y estos paganos estaban siendo conducidos porque estaban preocupados y estudiando las profecías, dice Elena G. de White en El deseado de toda la gente. Estos estudiaban las profecías del momento. Y ahora fíjense, dos foquitos, ¿no? Separados, chiquitos, a quienes les llegó la noticia del nacimiento de Cristo y quienes fueron guiados por los ángeles para llegar hasta donde estaba el pesebre. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Cómo nos encontramos nosotros con relación a estos acontecimientos? ¿Cómo estás vos personalmente? ¿Estás realmente como los pastorcitos o como esos magos o reyes magos? O vaya a saber qué habrán sido, porque no sabemos, bien, sabios del Oriente, preocupados y estudiando los acontecimientos porque querés estar preparado y que la venida del Señor no te sorprenda. ¿O estamos tan metidos en nuestras cosas de todos los días que ni nos damos cuenta que el tiempo pasa?
¿cuál es tu condición? No me la respondas. Respondéselo a Dios. Y si tu condición es como la del pueblo general de Israel, entonces empecemos a pedir sabiduría y fuerza del Espíritu Santo para que estos acontecimientos no te sorprendan. Pero los pastorcitos fueron y respondieron a la invitación. Y sabés que estos pastorcitos, que en realidad eran los parias de la sociedad, no sé cuánto sabés acerca de esto, pero quienes se dedicaban a pastores de ovejas en aquel momento eran las personas que el pueblo mismo consideraba que no tenían ninguna posibilidad de salvación. Eran las personas que no tenían ninguna posibilidad de hacer otra cosa, no tenían educación, no sabían absolutamente nada, no tenían ni sabían leer ni escribir, eran parias de la sociedad. Eran parias de la sociedad. La sociedad de aquel momento los rechazaba por ser pastores de oveja. Y te voy a dar un dato para que podamos entender más. Sabemos lo que es el Talmud. ¿Sabemos lo que es el Talmud? Si no sabes lo que es el Talmud es un libro hebreo israelita que explica las leyes de los israelitas. Ese es el Talmud. ¿Sí? Es un libro principal fuera del contexto bíblico, es un libro principal que explica las leyes y la vida cotidiana del israelita, cómo el israelita debe vivir ante la ley de Dios, y a la interpretación del israelita, obviamente. ¿Saben lo que dice el Talmud? Libro principal para los israelitas. ¿Saben lo que dice el Talmud sobre los pastorcitos de ovejas? El Talmud dice, textual, voy a decirlo textual, el Talmud dice, ¿se los digo en hebreo o en español? No, se los digo en español. El Talmud dice textualmente que a un pastor de oveja le conviene morir joven, porque mientras más tiempo viva, más pecado acumula sobre su vida. ¿Qué les parece? ¿Cómo consideraban al pastor de oveja? El pastor de oveja no tenía ni siquiera posibilidad de acercarse, era peor que un leproso. No se podía acercar socialmente a nadie. Si tenía que hacer algo comercial, lo tenía que hacer en el momento en que no hubiera gente o que hubiera poca gente, para no contaminar con su presencia de pecado, porque el solo hecho de vivir en la ignorancia era pecado para el israelita. ¿Se va entendiendo esto, verdad? El solo hecho de vivir en la ignorancia, ¿por qué? Porque el israelita creía que la salvación era por la lectura de la Biblia, la lectura de la ley. Si vos leías la Torá te salvabas, si vos no leés la Torá te morís, te perdés. Entonces, como ellos eran ignorantes, no sabían leer ni escribir, no podían ser salvos. Entonces acumulaban pecados sobre su vida, entonces no se podían acercar al grupo social, porque contaminaban con su vida pecaminosa. Ese era el pastor de la iglesia. Y a esos fueron los ángeles. A esos fueron los ángeles. Un golpe social terrible. Ahora imagínense estos pobres pastorcitos, y un paréntesis aquí, nos salimos un poquito del sermón y hacemos un comercial en el medio del sermón. A estos pobres pastorcitos que los trataban de esa manera, que no tenían ninguna posibilidad de salvación desde la perspectiva religiosa, espiritual, israelita, no tenían ninguna posibilidad de salvación. A esos, Jesús, en un sermón con medio pueblo ahí, incluso con escribas y fariseos presentes, Jesús dijo, Jehová es como un pastor. ¡Paf! Cachetazo, pero de los... ¿Cómo? Y me imagino ahí los fariseos rompiéndose las vestiduras, porque ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo Jehová va a ser como un pastor? Si el pastor es lo peor que tenemos en la sociedad. Y ahora me imagino el otro lado de la película, ¿no? Los pastorcitos escuchando eso, saliendo detrás de las piedras y diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Eso eran los pastorcitos. A esa gente los ángeles le llevaron el mensaje.
Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que probablemente aquí entre nosotros pueda haber alguien que se siente como esos pastorcitos, que se siente inferior, que se siente sin valor, que se siente diferente a los otros, el resto de los hermanos. Podría pasarnos eso aquí entre nosotros, aunque a la vista de Dios somos todos iguales. Pues yo quiero decirte, mi querido hermano, si esa es tu idea, o mi querida hermana, si vos te estás sintiendo así, yo quiero decirte que sos un elegido de Dios. Y sos una persona especial para Dios. Por eso estás aquí. Y que tenés un trabajo importante e impresionante por delante para hacer. Y si sos una persona que te has sentido mal porque pecaste, tal vez no te sentís como los pastorcitos, pero te sentís miserable porque pecaste, te equivocaste, tuviste una mala semana, tuviste malas decisiones, cometiste pecados que no tendrías que haber hecho. Yo quiero decirte que Dios también te ama y que Dios también te tiene en cuenta y que el Evangelio es para vos. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? Y ojalá que en esta Navidad todos nosotros estemos conscientes de dos cosas hasta el momento. De que es importante para tu vida y para la mía que prediquemos el Evangelio. Pero cuando predicamos el Evangelio significa contarles a otros las victorias que Dios ha hecho en tu vida. Eso es predicar el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, saber que Dios te ama. Y que si realmente estás preocupado por los acontecimientos finales, Dios va a ir a buscarte para que prediques el Evangelio. Porque sos la persona indicada. No importa tu contexto social. No importa la situación que estés viviendo. No importa incluso el pecado que hayas cometido. Si lo arreglaste y lo arreglás con Dios, el Señor te pone en camino otra vez. Pero somos todos importantes. Todos somos importantes. Pero no termina el relato ahí. Yo les dije que tiene cosas interesantes este pasaje. Si ustedes me acompañan a los versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Fíjense lo que dice aquí. Y al verlo, claro, ya los pastorcitos llegaron a Belén. Ya estaban en el pesebre. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Qué hermoso, porque no solamente esta gente estaba preocupada por los acontecimientos finales, sino que fueron y obedecieron enseguida la invitación de Dios. Y cuando fueron y obedecieron la invitación de Dios, comenzaron a contar lo que los ángeles empezaron a predicar el Evangelio. Comenzaron a contar, no dejaron de hablar. Y mi hermano querido, es lo que nosotros tenemos que hacer. No dejemos de hablar. No podemos perder oportunidades con las personas con las que nos encontramos. No podemos perder. No, y sabés que esas oportunidades no comienzan con que vos guardás el sábado. No comienzan con que el régimen pro salud, que es mejor esto. No comienzan ahí. Comienzan cuando vos le decís, ¿sabés lo que Cristo hizo por mí? ¿Sabés de dónde yo vengo? ¿Sabés dónde yo vivía y lo que Cristo hizo y lo que yo hacía y lo que Cristo me... Ahí comienza la predicación del Evangelio, porque Cristo es una victoria fundamental en tu vida. ¿Se entiende? Y eso fue lo que hicieron los pastorcitos. Y eso fue lo que hicieron los pastorcitos. Pero tal vez lo más extraordinario de todo esto, mis queridos hermanos, se encuentra en el versículo 20. Y en el versículo 20, un versículo muy sencillo, cuando ellos salieron de allí, después de que hablaron con todo el mundo, dice el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto.
como se les había dicho, glorificando con alegría. Así es como debemos vivir. ¿Sabes que Dios nos está haciendo una vez más? No sé cuántos años de tu vida viviste una Navidad, pero una vez más el Señor nos está haciendo una invitación especial e individual. Una invitación para ir a la casa de pan. Una invitación para predicar el Evangelio. Una invitación para que esta Navidad sea distinta desde esa perspectiva. Una invitación para que cada uno de nosotros glorifiquemos a Dios a través del canto, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de nuestro testimonio. Pero no perdamos esta oportunidad. Una vez más, el Señor nos invita a ir a la casa del pan. Que Dios nos bendiga para que nuestra experiencia sea como la experiencia de los pastorcitos. Que Dios te bendiga. Amén.